tergiversar a Marx. Comentario a una conferencia del profesor Juan Ramón Rayo por José Francisco Belloz. Segunda parte. Otro ejemplo de manipulación. Para forzar la vinculación entre comunismo y control sobre el individuo, el profesor Rayo proyecta el siguiente texto del anti-Düring. La libertad consiste, pues, en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, basado en el conocimiento de las necesidades naturales. Por eso es necesariamente un producto de la evolución histórica. Este párrafo es utilizado por el profesor Rayo para introducir una interpretación torticera del término control y comenzar a construir esa comuna imaginaria, esa comuna gulag, pesadilla de los libertarios, en la que al parecer Marx, desde su más tierna infancia, tenía pensado recluir a la humanidad. Rayo afirma: pero fijaos que aquí Engels habla de que la libertad consiste en el control sobre nosotros mismos. Entonces, la cuestión es, ¿ese control es individual o es social? La libertad consiste en el control del individuo sobre su propio desarrollo individual o en el control del conjunto de individuos de la comuna como propietaria de los medios de producción sobre sí misma. ¿A qué viene ese manejo torticero de la palabra control en el texto de Engels? Engels no habla de ninguna comuna. Es un texto bastante claro, en el que Engels está discutiendo el estrecho concepto jurídico de libertad del profesor Düring. Engels apela a la necesidad de controlar la naturaleza como condición para lograr mayores cotas de libertad humana. Si se lee del texto completo, en ningún caso se refiere Engels a control de ningún tipo sobre el individuo. Para resolver el autoenigma que él mismo ha construido a partir de la nada, falseando la interpretación que ha de darse a las palabras de Engels, el profesor Rayo trae a colación un texto de Marx, escrito 50 años antes del citado anti-Düring, sembrando sospechas sobre las intenciones totalitarias que albergaba el joven Marx al redactarlo con tan solo 17 años. El profesor Rayo lee, dice Marx: el conjunto de individuos no debería participar individualmente en deliberar y decidir sobre los asuntos generales del Estado, sino que debería participar en deliberar y decidir sobre los asuntos generales como el conjunto, es decir, dentro de la sociedad y como miembros de la sociedad, no el conjunto de manera individual, sino los individuos como conjunto. Es decir, para Marx la libertad es la libertad del conjunto de individuos, del colectivo. Por tanto, el concepto de libertad de Marx es, como os decía, el concepto más opuesto al concepto liberal de libertad. Nuevamente, el profesor Rayo incurre en una estrategia de manipulación. Como su propio nombre indica, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, obra citada por el profesor Rayo, es un texto en el que Marx somete a crítica la obra de otro autor, Hegel, conocido por la opacidad de sus textos. En su filosofía del derecho, Hegel defiende el carácter racional del sistema de representación estamental frente a la caótica democracia universal. Contrariamente a lo que el profesor Rayo pretende hacer creer, Marx no pretende anular al individuo en el Estado, sino corregir la redacción de Hegel para que sea coherente con el pensamiento político hegeliano. Nuevamente, para comprender el sentido del texto, resulta imprescindible una lectura del texto completo y no un mero recorte. Y aprovecha el profesor Rayo para reforzar la extraña idea de comuna marxista depositaria de la soberanía y las libertades individuales. La libertad de Marx es libertad colectiva, libertad de la comuna, y además hay que aclarar que no lo he mencionado que es una comuna universal. El comunismo es un sistema con vocación de universalidad. Toda la humanidad bajo la misma comuna es un concepto de libertad colectivo y positivo. La comuna es libre en función de lo que puede hacer, cuando tiene control pleno sobre su entorno y sobre sí misma, es decir, sobre todas sus partes constituyentes. ¿De verdad quiere hacernos creer que Marx pretendía someter a toda la humanidad y bajo la misma comuna? Nuevamente, mediante la manipulación de un texto, el profesor Rayo nos presenta el comunismo marxista como una comuna universal, sostenido sobre el control pleno de todas sus partes constituyentes, es decir, de los individuos, un gulag, en definitiva, que no aparece en los textos de Marx.
A continuación, el profesor Rayo presenta el pliego de cargos contra Marx como enemigo de todos y cada uno de los derechos y libertades imaginables. Si Marx tenía un concepto de libertad que es esencialmente positivo y colectivo, no os sorprenderá saber que Marx tenía la peor opinión posible sobre los derechos individuales. Rayo, para fundamentar su opinión, recurre a uno de los textos de juventud más controvertidos de Marx, editado en 1844, sobre la cuestión judía. Como advierte la profesora Beth Weiss, se trata de una obra en la que, con la excusa de analizar la polémica sobre la emancipación judía, Marx entra de lleno en el debate sobre los derechos y libertades y establece la distinción entre emancipación política y emancipación humana. En esta obra, como indica del Águila Marchena, Marx radicaliza a la vez que disiente del horizonte liberal de la ciudadanía al confrontar el sentido ideológico de las reivindicaciones igualitarias del liberalismo. En Sobre la cuestión judía, Marx muestra escepticismo y decepción. Escepticismo ante la posibilidad de que las libertades burguesas, las libertades formales, puedan ser efectivamente disfrutadas por todos cuando no existe igualdad material y cuando son elementos de la propia burguesía, la judicatura, la policía, el gobierno, los encargados de su administración. De ahí la distinción entre libertad formal y libertad material. Y la decepción deviene del hecho de que la Revolución Francesa, que tenía a mano conseguir una sociedad en la que se lograse la verdadera emancipación humana, se hubiese limitado a constituir una república burguesa. Y concluye el profesor Rayo: ciertamente mi casa es mi castillo. En mi casa no entra nadie. Pues eso es lo que rechaza Marx. Tú como ser, como miembro de la especie humana, no tienes derecho a aislarte frente al grupo. Tienes que someterte al grupo. ¿Someterse al grupo? Parece una broma de mal gusto pretender que Marx, cuyo ideal comunista se basa en la desaparición del Estado, pretenda el sometimiento del individuo a grupo alguno, ni tribu, ni comuna, ni Estado. Una pretensión absurda que choca con el sentido profundamente humanista que preside la obra de Marx, como ha demostrado Erich Fromm. Como dice Lambruschini, no hay nadie más interesado en defender la libertad negativa frente al poder estatal que aquellos que buscan derribar el orden existente y organizar la sociedad sobre nuevas bases. Precisamente por su carácter revolucionario, la teoría de Marx implica una defensa a ultranza de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y de la vida privada de las personas, frente a la vigilancia y la intervención del Estado. He aquí 3 textos que el profesor Rayo ha omitido y que resultan esclarecedores en relación al citado sometimiento a la comuna universal. La libertad consiste en convertir al Estado de órgano, que está por encima de la sociedad, en un órgano completamente subordinado a ella. Marx, Glosas marginales al programa de Gotha, 1875. Pregunta 2. ¿Cuál es el objetivo de los comunistas? Respuesta: organizar la sociedad de tal manera que cada miembro de ella pueda desarrollar y utilizar todas sus capacidades y poderes con completa libertad y sin infringir por ello las condiciones básicas de esta sociedad. Engels, borrador de una confesión de fe comunista, 1847. La libertad es a tal punto la esencia del hombre que hasta sus adversarios la realizan cuando luchan contra su realidad. Tratan de apropiarse como la joya más valiosa lo que rechazan como joya de la naturaleza humana. Marx, Los debates de la sexta dieta renana sobre la libertad de prensa, 1842. El profesor Rayo podría haber incluido alguna referencia al manifiesto comunista, que por su claridad es escasamente susceptible de malas interpretaciones y deja bien claro el proyecto comunista de Marx en relación con la propiedad privada. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del régimen de propiedad de la burguesía, de esta moderna institución de la propiedad privada burguesa, expresión última y la más acabada de ese régimen de producción y apropiación de lo producido que reposa sobre el antagonismo de 2 clases, sobre la explotación de unos hombres por otros. Marx, El manifiesto comunista.
No es cierto que Marx tuviera la peor opinión posible sobre los derechos humanos y las libertades consagrados en las constituciones republicanas, nacidas de la Revolución Francesa de 1789. Básicamente, en Sobre la cuestión judía, Marx las considera insuficientes. Como dice Atienza Rodríguez, Marx consideraba la emancipación política como un resultado del proceso de formación del Estado moderno, basado en la separación entre la sociedad civil y el Estado político, y lo valoraba como un gran progreso histórico, pero insuficiente. He aquí un extracto de la misma obra, extracto obviado por el profesor Rayo. La emancipación política es, por supuesto, un gran paso adelante. Es cierto que no es la forma definitiva de la emancipación humana en general, pero sí lo es dentro del orden mundial existente. Huelga decir que aquí hablamos de una emancipación real y práctica. Marx, sobre la cuestión judía, 1843. De hecho, uno de sus más acérrimos detractores intelectuales, Karl Popper, se expresa en los siguientes términos. Marx amaba la libertad real, pero no, ciertamente, la libertad real de Hegel. Popper, 1945. Insiste Popper, Marx critica la insuficiencia de las libertades burguesas. Como consecuencia de todo ello, Marx se vio impulsado a sostener que los trabajadores no pueden esperar gran cosa de las mejoras logradas mediante el sistema jurídico, que, como todo el mundo sabe, garantiza a ricos y pobres por igual la libertad de dormir en los bancos de las plazas y que amenaza por igual con el consiguiente castigo si intentan vivir sin recursos visibles. De esta manera, Marx llegó a lo que podría denominarse, en la jerga hegeliana, la distinción entre la libertad formal y material. La libertad formal o legal, si bien Marx no la subestima, resulta ser totalmente insuficiente para asegurarnos aquella libertad que representa, según él, la meta del desarrollo histórico de la humanidad. Lo que importa es la libertad real, es decir, la libertad económica o material. Y esta solo puede ser alcanzada mediante una emancipación equitativa del trabajo. A su vez, esta emancipación exige la reducción de la jornada de trabajo como requisito previo fundamental. Popper, 1945. La siguiente andanada la dirige el profesor Rayo contra el presunto anticonstitucionalismo de Marx. Y tampoco os sorprenderá que Marx se opusiera a las constituciones obviamente liberales y, más en particular, a la Carta de Derechos Individuales, recogido en las constituciones. Pero Marx había dicho, planteada la pregunta certeramente, solo puede formularse así. ¿Tiene el pueblo derecho a darse una nueva constitución? Pregunta que debe contestarse incondicionalmente en sentido afirmativo. Marx, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, 1843. Como puede apreciarse, no existe conexión alguna entre el texto invocado por Rayo y la crítica al presunto anticonstitucionalismo de Marx. Marx no era ningún enemigo de las constituciones. Nuevamente, se trata de una manipulación, ya que el extracto puede inducir a confusión. En el texto recortado por el profesor Rayo, Marx está analizando las diferencias entre una constitución absolutista y una constitución democrática. Esta última es la autodeterminación del pueblo, pero Marx no indica que no contenga una relación de derechos y libertades. A pesar de que Rayo ofrece dos textos en los que Marx y Engels hacen referencia expresa al régimen de libertades en una hipotética sociedad comunista, infiere, de la nada, que no es una pretensión honesta. La interpretación de Rayo es, pero fijémonos que esta es una individualidad que se puede desarrollar bajo el arbitrio de la comunidad. Es decir, el ser humano podrá desarrollar sus habilidades y sus potencialidades en la medida en que la comuna así lo quiera y así lo disponga. Porque la comuna es la propietaria de todos los medios de producción. Y por tanto es la comuna la que decide que te damos a ti para darte a ti las oportunidades para un determinado desarrollo y no otro. ¿Dónde dicen Marx o Engels que la comuna universal arbitrará las sociedades en la futura sociedad comunista? Le preocupa al profesor Rayo, como a tantos otros intelectuales neoliberales, la viabilidad del ejercicio de las libertades cuando el individuo es desposeído de sus propiedades. ¿Y si no es desposeído? ¿Y si carece de ellas por ser proletario? ¿Y si carece de ellas porque el sistema le impide el acceso a ellas y le condena a la condición de asalariado sin patrimonio?
La preocupación por la inviabilidad de disfrutar de libertades, cuando la comuna te ha expropiado los medios de producción, ¿no debería ser también preocupación cuando el sistema capitalista es el que te impide ser más que un asalariado, con un salario de subsistencia? ¿Pierden su libertad los burgueses expropiados por la comuna, pero no los proletarios que en la sociedad capitalista carecen de propiedad? ¿Por qué el profesor Rallo, al tratar las libertades en la obra de Marx, no trae a colación la libertad de expresión, por cuyo ejercicio y defensa tanto sufrió este autor? Podría, por ejemplo, haber invocado este texto, en el que el joven Marx critica la censura. La verdadera cura radical de la censura sería su supresión, pues se trata de una institución mala. Marx, Observaciones sobre la reciente instrucción prusiana acerca de la censura, 1842. En un momento dado, el profesor Rallo, que ya ha hecho caso omiso de su anuncio de limitarse a leer textos de Marx para aportarlos como evidencia de sus tendencias liberticidas, salta al terreno de lo anecdótico para apuntalar lo dicho hasta el momento. ¿Qué duda cabe que el relato de anécdotas es una herramienta de gran utilidad para dinamizar trabajos de grupo, pero resultan problemáticas si se las quiere utilizar honestamente como evidencia en favor de esta o aquella hipótesis científica? Así, el profesor Rallo se confiesa: si habéis participado alguna vez en algún debate, en alguna discusión con un comunista, preguntadle si en una sociedad comunista, por ejemplo, los liberales tendríamos derechos a montar medios de comunicación libertarios que hicieran apología del capitalismo y que criticaran abiertamente el comunismo. Y si el comunista es sincero, como en alguna ocasión a mí me ha ocurrido, te dirá que no, que obviamente eso es atentar contra el modo de producción que te permite ser libre, y que por tanto, obviamente, no se podrían transmitir este tipo de ideas. Salta a la vista que ese relato del profesor Rallo no reúne las condiciones mínimas para ser utilizado como soporte en una investigación científica: contextualización clara, relevancia teórica, narración documentada, etc., y deviene en la típica falacia del hombre de paja. El profesor Rallo evoca un militante comunista ficticio, no localizado ni en el espacio ni en el tiempo, representativo de todos los comunistas y, por supuesto, del genuino pensamiento de Marx, y le hace decir lo que conviene a su discurso libertario. Según el profesor Rallo, en el comunismo habrán desaparecido no solo la libertad, sino la vida privada. El individuo es un títere a merced de la voluntad de la comuna universal. Para apuntalar esa tesis, el profesor Rallo utiliza un texto de Marx, datado en 1835. Es el célebre texto escolar en el que el joven Marx, 17 años, realiza una disertación sobre la profesión a elegir. En dicho texto se pone de manifiesto la importancia que la solidaridad y el bien común tienen para el joven Marx. Obviamente, por aquellas fechas, el joven Marx ni era comunista ni tenía en mente un proyecto de sociedad. Pero el profesor Rallo utiliza el texto como si Marx estuviese escribiendo sobre las características de la comuna universal que tanto le obsesiona. Así proyecta el siguiente texto de Marx: si hemos elegido la posición en la vida en la que más podemos trabajar por la humanidad, ninguna carga podrá doblegarnos, porque son sacrificios en beneficio de todos. Entonces no experimentaremos ninguna alegría mezquina, limitada y egoísta, sino que nuestra felicidad pertenecerá a millones, nuestras acciones vivirán silenciosamente pero perpetuamente en acción, y sobre nuestras cenizas se derramarán las lágrimas calientes de gente noble. Marx, Reflexiones de un joven sobre la elección de profesión, 1835. Y lee: si escogemos en nuestra vida de tal manera que podamos trabajar por el bien de la humanidad, ninguna carga podrá doblegarnos porque nuestros sacrificios, constituirán un provecho para la colectividad. Nótese que el profesor Rallo enfatiza la palabra sacrificios. El profesor Rallo convierte lo que originalmente era un canto a la solidaridad, escrito por Marx con 17 años, en un programa político de sumisión de la humanidad a no sabemos qué comuna universal. Absolutamente demencial.